Okay, let's begin with another word of Ok, prayer. vamos a empezar con una palabra de oración. Padre en el cielo, te agradecemos por este breve momento para relajar nuestra mente por un momento. Te pedimos que nos concedas tu Espíritu Santo para que podamos continuar con esta consideración de Daniel 11. Te lo pedimos, una bendición sobre nuestro tiempo, una bendición para que nos traigas tu Espíritu Santo. Sabemos que estamos en el final de los tiempos y queremos ser parte de la señal del tiempo. Te pedimos que lo hagas en el nombre de Jesús. Amén. Así que ahora vamos a empezar con una palabra de oración. Vamos a empezar en el inicio de las notas. Ustedes ven a Uriah Smith citando de Daniel 11 y está hablando. Bueno, déjenme llegar a eso. Llegaremos a eso en las notas, pero antes de comenzar con esto, Seleuco Nicopator fue el que establece el reino seleucida, que estamos hablando que tuvo muchos reyes que toman el nombre de Antíoco, y cuando Alejandro el Grande, este reino se dividió, por lo que Seleuco Nicopator le fue dado el trabajo, la posición de satrapa, que significa gobernador de Babilonia, que es una de las cosas que encierra esta línea de reyes sirios que tipifican el poder romano en el fin del mundo. Pero él no lo tenía asegurado lo suficiente fuerte, y había otro general de Alejandro Magno que buscaba tomar el control del mundo y lo expulsó de Babilonia. Y Seleuco huyó a Egipto y formó una alianza con Ptolomeo. Y Ptolomeo, el rey del sur, y Seleuco, quien una vez se establece como el antagonista del primer rey del norte en Daniel 11, trabajan juntos. Está bien. Y esto es algo que tiene que ser entendido, porque el primer humano, Seleuco Nicopator, que establecería el reino seleucida, sale de Egipto. ¿Está bien? Porque la Roma papal sale de la Roma pagana, según muchos testigos en el libro de Daniel. Y esa conexión particular se establece cuando te das cuenta de que se habían unido a Ptolomeo y Seleuco, se habían unido para expulsar antagonista. No estoy seguro de cómo se pronuncia el nombre, pero están las notas, lo verás a medida que avanzamos, fuera del área, y él regresa y se establece una vez más en la ciudad de Babilonia. Así que, ¿cuál el versículo que se está discutiendo aquí por Uriah Smith? Habla de una alianza que se formó en el año 281 a.C., cuando el primer rey seleucida, Seleuco Nicopator, fue asesinado por uno de los reyes del sur. Su amistad llegó a su fin. Él fue asesinado y decidieron formar una alianza. La alianza se basa en que el rey de Egipto y el rey del sur le dará a su hija al nuevo rey del norte. Y él le da a su hija para que la tome como su esposa, y el rey del norte deja a un lado a su esposa que tenía para tomar esta princesa egipcia como su reina, su nueva reina, y con el tiempo se cansa de la reina egipcia, la deja a un lado y recupera a su primera reina como reina, y cuando ella ocupa su posición, la primera reina, ella los mata a todos. Ella mata al príncipe egipcio que había llegado a hacer un pacto entre el rey del norte y el rey del sur, a su séquito, a su hijo e incluso al rey mismo. Esa historia tuvo lugar desde el 281 al 246. Fueron 35 años y comienza con un tratado y termina con un tratado roto.
Comienza con un tratado roto y termina con un tratado roto. Cuando la primera esposa mata a la esposa egipcia, enfurece a su hermano en Egipto y él determina que va a tomar represalias contra el rey del norte, lo cual hace. Y de eso habla este versículo. Al final de los años se unirán para que la hija del rey del sur venga al rey del norte para llegar a un acuerdo en el 281, pero ella no retendrá la fuerza de su brazo, ni su hijo, ni los que la trajeron. Él también va a morir, ella será entregada y los que la trajeron, su séquito, y el que la engendró, el que la fortaleció en estos tiempos. Por lo que el trato roto, y nosotros decimos que hubo frecuentes guerras entre el rey de Egipto y el rey de Siria. Hay un reino solidario, especialmente fue este el caso con Filadelfia y Antíoco, el tercer rey de Siria. Finalmente acordaron hacer las paces con la condición de que Antíoco repudiara a su esposa Laodice y sus dos hijos y se casara con Berenice, la hija de Ptolomeo. Filadelfo, Ptolomeo llevó a su hija Antíoco con una dote, por lo que el trato roto y la razón por lo que esto debe notarse es que el trato marca el 538 cuando el papado es colocado en el trono de la tierra. Fueron colocados en el trono de la tierra por Egipto y Egipto había ayudado a Seleuco a ser colocado en el trono del rey del norte. En esa historia y poco después formaron un tratado y al final de los 1260 años, en 1797 creo que pudo haber pasado un año o dos antes de que uno de los dos generales de Napoleón Bonaparte estuviera en la ciudad de Roma. El general Duclos estaba promoviendo los gobiernos republicanos y había algunos fanáticos del papado en la ciudad de Roma que no querían tener nada que ver con el republicanismo. Querían que la monarquía del papado se mantuviera, así que fue asesinado este general Duclos y esa fue la justificación para Napoleón enviar al general Berthier a ir al Vaticano y tomar al Papa cautivo y llevarlo de regreso a Francia, donde va a morir un año después. Y todo esto fue ilustrado en la historia de la lucha entre el rey del sur y el rey del norte. Uriah Smith lo dice de esta manera, citando el verso 7, dice, pero de una rama de sus raíces, ella es esta princesa de Egipto que fue dada al rey del norte, pero de una rama de sus raíces se levantará uno, su hermano, que vendrá con un ejército y entrará en la fortaleza del rey del norte y tratará contra ellos y prevalecerá. Cuando su hermano toma represalias, llega hasta el castillo de Babilonia y toma cautivo al rey Seleucida y lo lleva de regreso a Egipto, así como Napoleón hizo que su general Berthier tomara al Papa y lo llevara de regreso a Francia. Identificó el paralelo, la razón por la que el hermano de la princesa egipcia asesinada lo hizo fue debido a este tratado de paz roto que tenía como premisa que el rey del norte tomara a la princesa egipcia y la princesa para que Napoleón entrara al Vaticano y tomara cautivo al Papa. Fue el trato de Tolentino roto que Napoleón había firmado con el Vaticano, y no recuerdo los años, pero fue unos pocos años antes de 1798, y cuando asesinaron al Vaticano, cuando los fanáticos del Vaticano asesinaron a este general, Napoleón dijo que el trato había firmado el papado llamado Tratado de Tolentino estaba roto, y por eso, debido al tratado roto, el general Berthier entra al Vaticano y toma cautivo al Papa. Hay un paralelo idéntico, así que volviendo a los versos que estamos citando, Uriah Smith, él llevará cautivos a Egipto sus príncipes y preciosos vasos de oro y plata, y se mantendrá contra el rey del norte.
pero el rey del sur regresa a su propia tierra. Esta rama que salió de la misma derrota con los varones era su hermano Ptolomeo. Apenas había sucedido a su padre Ptolomeo Filadelfo en el reino, ardía para vengar la muerte de su hermana. Se levantó, invadió el rey del norte, que es Seleuco, reino seleucida, con su madre, reinó en Asiria, e incluso hasta la conquista de Siria, las partes superiores. Estos 40,000 talentos de plata y vasos preciosos y 2,500 imágenes de los dioses. Entre estas estaban las imágenes que Cambises había tomado antiguamente de Egipto y llevado a Persia. Los egipcios se entregaron por completo a la idolatría y le otorgaron el título de Evérgetes o benefactor, como un cumplido por haber restaurado así después de muchos años a sus dioses cautivos. Incluso este hecho histórico se repitió en la historia de Napoleón y del Papa, porque cuando Berthier toma cautivo al Papa, también saquea los tesoros del Vaticano y los trae con sus obras de arte, fotografías, estatuas de oro de regreso a Francia, y los coloca en los museos allí en París, tal como lo hicieron los egipcios cuando tomaron represalias por el tratado roto. Es un paralelo idéntico. Y ahora, continuando con Uriah Smith, el comentario, esto según el obispo Newton, es el relato de Jerome extraído de historiadores antiguos, pero todavía hay un autor que según él confirma varios de los mismos. Informa que el difunto que mató a Antíoco y después de él, tanto Filadelfo invadieron para vengar los asesinatos. Siria lo mató y avanzó. Babilonia dejó estupefacto al Vaticano, que a partir que entraremos Berretes, indignado por el trato roto de su hermana Berenice, marchó con un ejército al reino seleucida, que fue cautivo por el rey de Egipto. Así entró en la fortaleza del rey del norte. Tengo eso en negrillas. La fortaleza se convierte en una de las claves proféticas en este pasaje, porque el versículo 10, cuando el rey del norte piensa juntar toda esta biografía que están perdidas en esta narrativa particular que Smith está identificando ahora cuando viene el rey del sur a tomar territorios del rey del norte, cuando finalmente regresan y devoran y recuperan ese territorio, simplemente llegan hasta la fortaleza, mientras que cuando el rey del sur tomó represalias contra el rey del norte, entró hasta la fortaleza, y la fortaleza se convierte en una clave para entender cómo esta historia y estos versículos están tipificando la historia de Daniel 11, verso 40. Otro historiador, según Uriah Smith, afirma que se hizo señor de todo el país desde Tarso hasta la India, sin guerra ni batalla, pero lo atribuye por error al padre en lugar de el hijo. Justiniano afirma que si no hubiera sido llamado a Egipto, habría poseído todo el reino de los seleucidas. El rey del sur entró así en el dominio del rey del norte y regresó a su propia tierra, como lo predijo el profeta, y también continuó más años que el rey del norte, porque Seleuco Nicopator murió en el exilio de una caída de su caballo y le sobrevino durante 4 a 5 años. Tengo esto en negrilla, esta expresión de que el reino seleucida murió en el exilio, el rey del sur entra
a Babilonia dentro del Palacio Real de Babilonia, toma cautivo a Seleuco, tal como Bertier tomó cautivo al Papa, lo trae de regreso a Egipto, así como se llevó el Papa de regreso a Francia. Y cuando llega a Egipto, los historiadores por alguna razón registran que Seleuco muere al caerse de un caballo. Y esto es lo que está representando. Es esta represalia del rey del sur contra el rey del norte, que toma lugar 35 años después del tratado de paz que le dio a Berenice, al rey del norte. Y 35 años, si tienes la voluntad de verlo, si quieres verlo, pueden entenderse como 3 años, 5 años. Esta historia tipifica una historia de 35 años de esta historia. Se puede reconocer como 3 años y medio, 3.5 años, 3 años y medio proféticos, son 1260 años o 1260 días o 42 meses. La historia desde el Tratado de Paz que va marcando el 538 hasta el papado o este rey del norte es tomado cautivo, son 1260 años, como lo tipifican 35 años y está marcando 1798, y en 1798 Napoleón entrega la herida mortal al papado, y la herida mortal del papado identifica no solamente la captura del papa, sino también el fin de su capacidad para gobernar, y su capacidad de gobernar fue lograda por los reyes que habían hecho su trabajo sucio durante 1260 años. Y en Apocalipsis 17, esta mujer, que es la moderna Babilonia, está montada sobre una bestia. La bestia sobre la que ella cabalga es este poder civil que la hace, que hace su trabajo sucio. Y entonces cuando Seleuco murió en Egipto en el exilio por la caída de su caballo, se identifica no solamente cuando los líderes, el papado recibe su herida de muerte, sino que su herida mortal se identifica cuando lo bajan de su caballo. Y en Apocalipsis 17 el papado está montando esta bestia. La bestia significa que tú eres el reino, lo estás controlando. Así que los detalles de esta historia hasta el versículo 7, 8 y 9 son una tipificación perfecta de la historia del 538 a 1798, y la hermana White dice que gran parte de la historia que está sucediendo en el cumplimiento de Daniel 11 se repetirá en los últimos 6 versículos de Daniel 11. Y los últimos 6 versículos de Daniel 11 comienzan en 1798, cuando el papado recibe su herida mortal, y proceden por la historia del papado que comienza en el verso 31, y en el verso 31 al verso 40 tienes los 1260 años representados en los versos 32 al 36, y luego tienes una repetición y grande desde el versículo 36 al versículo 40. Lo que estoy diciendo es que al comienzo de Daniel 11, la historia allí al principio se repite en los últimos 6 versos de Daniel 11, pero si eres alguien que no se ha asentado en la verdad de la aplicación que ha estado disponible desde 1989, el versículo 40, si no entiendes que el versículo 40 está identificando como 3 poderes llevan al mundo al Armagedón, entonces puede ser difícil para ti entender este paralelo. Pero cuando el Papa de Roma llega a su fin sin nadie que lo ayude, en el versículo 45 de Daniel 11, él llega a su fin entre la simiente, entre el pueblo de Dios y la tierra gloriosa y santa. Si tomas el mapa del Medio Oriente y lo pones en contexto con el antiguo Israel, tienes el mar Mediterráneo aquí, tienes el mar muerto aquí, tienes la gloriosa tierra santa que es Jerusalén, y aquí este Papa que llega a su fin entre los mares y el monte glorioso y santo.
vez tomar un punto y colocarlo entre estas tres entidades donde termina estando colocado el Valle de Megiddo. Y el Valle de Megiddo está representado por Juan en el libro de Apocalipsis, y el libro del Apocalipsis toma la misma línea de profecía que se encuentra en el libro de Daniel, según la hermana White. Y el libro de Apocalipsis lleva a la perfección completa el libro de Daniel, según la hermana White. Así que cuando la bestia, el dragón y el falso profeta en la sexta plaga llevan al mundo al Armagedón, están llevando al mundo a Megiddo, porque Megiddo es una palabra para Megiddo. Armagedón es una palabra para Megiddo y significa montaña, y en el valle de Megiddo, que está entre los mares y la tierra gloriosa y santa, es Israel. No hay montaña, así que el hecho de que Juan el Revelador llame Megiddo a la montaña está asegurando que debemos entender que esta no es una guerra literal, como termina enseñando Uriah Smith por su mala interpretación del versículo 36 de Daniel 11, sino que representa una aplicación espiritual. La historia literal ilustra una aplicación espiritual, y como el rey del norte llega a su fin entre los mares y el monte glorioso y santo, estarán llegando a su fin en Armagedón, y la historia que comienza en el versículo 40 es la historia del rey del sur, el rey del norte y el ejército subsidiario de los Estados Unidos, que está representando los barcos, carros y caballos y jinetes. Es el ejército proxy de los Estados Unidos. En Apocalipsis 16 es el falso profeta, y el rey del norte en el versículo 40. En el verso 16 es la sexta plaga, es la bestia, es el poder papal, y el rey papal, en el versículo 40 es el dragón. El versículo 40, el rey del norte es vencido, vence al rey del sur. Estos tres poderes, en el versículo 40, son los conectados que conducen al fin del tiempo de gracia, que te lleva al Armagedón, y llegas al Armagedón en la terminología de Juan de Apocalipsis 16, porque la bestia, el dragón y el falso profeta te llevaron allí. Esos son los tres poderes en el versículo 40, son paralelos uno a otro, mutuamente. Son paralelos a la perfección. Esta historia, hasta el verso 10, está identificando la historia que empieza en el 538 y termina con la herida mortal. Y Seleuco y Antíoco, mientras lo llevaba a Egipto, y muere al caer del caballo en 1798, cuando el rey del sur toma cautivo a Seleuco. No solo lo toma cautivo, sino que junta todo el territorio geográfico que ha tenido el rey del norte. Y cuando llega al verso 10, los hijos del rey del norte van a determinar que quieren tomar represalias contra Egipto y quieren recuperar su geografía. En mi opinión, el versículo 10 es donde realmente ilustra la complejidad de las ruedas dentro de ruedas de la profecía bíblica, y el versículo 10 marca el inicio. No debería llamarse batalla, porque los historiadores, si buscas en la historia, en el registro histórico, lo encontrarás incluido en la Cuarta Guerra Siria, cuando estos hermanos deciden que van a entrar y recuperar el territorio que se perdió ante los reyes de Egipto. Comienza la Cuarta Guerra Siria y está tipificando 1989. Esto es lo que dice la señora, lo que dice Uriah Smith. En el versículo 10, reunirá la fuerza y ciertamente vendrá y desbordará y pasará y llegará hasta su fortaleza. Para entender el versículo 10 en el contexto de los versos anteriores, los versículos anteriores del rey del sur capturado, el rey del norte lo lleva a Egipto, donde muere, y el rey del sur también tomó control de la geografía que anteriormente era propiedad del rey del norte. Así que los hijos del rey del norte, que van a tomar represalias contra el rey del sur, se van a desbordar y van a pasar. Y van a desbordar y van a pasar
Eso se encuentra en Daniel 11, verso 40, cuando el rey del norte se venga del rey del sur y este se desborda y pasa mientras barre a la Unión Soviética. Pero Uriah Smith, la primera parte de este versículo habla de los hijos en plural, la última parte de uno en singular. Los hijos de Seleuco Calínico fueron Seleucos, Serauno y Antíoco Magnus. Y Antíoco Magnus será el tema ahora a lo largo del versículo 15. Ambos entraron con celo en la obra de vindicar y vengar la causa de su padre y de su país. El mayor de estos, Seleuco, tomó el reino y reunió gran multitud para recuperar los dominios de su padre, pero siendo un príncipe débil y pusilánime, tanto en cuerpo como en estado, como desprovisto de dinero e incapaz de mantener su ejército en obediencia, fue envenenado por dos de sus generales. Después de un reinado sin gloria, su hermano Antíoco Magno fue proclamado rey, quien haciéndose cargo del ejército retomó Seleucia y recuperó Siria, haciéndose de algunos mediante tratados y otros lugares por fuerza de las armas. Se siguió una tregua entre ambas, pero prepararon la guerra. Regresó y venció. Venció al rey del sur. Aquí está, ciertamente debería desbordarse y pasar, porque estos hijos del rey del norte van a intentar recuperar la geografía que perdieron ante el rey del sur, el único hijo sacado del escenario de la historia, y lo que queda es Antíoco Magno. Y los historiadores nos dicen que este es el comienzo de la Cuarta Guerra Siria. Y Antíoco prevalece inicialmente, pero una vez que está en la frontera de Egipto, se pone en espera durante 2 años, mientras él y los egipcios comenzaron a prepararse para la batalla, que es la batalla de Rafia. Pero tú no debes pasar al siguiente pensamiento hasta que te establezcas en algunos de estos importantes indicadores proféticos en este verso. Esta expresión desborda y pasa en el versículo 10 se encuentra en Daniel 11:40 y representa cuando el rey del norte y el ejército proxy del rey del norte, los Estados Unidos, arrasan con la Unión Soviética, se desborda y pasa, pero esta expresión también se encuentra en Isaías 8:8. Y en Isaías 8:8, si tienes tu Biblia frente a ti, puedes mirarla, pero lo leeré para usted. En cualquier caso, esta es la tercera referencia en las Escrituras de esta expresión desbordará y pasará. Hasta el versículo 8 de Isaías 8 dice, y pasará por Judá, se desbordará y pasará. Y esa es la misma expresión que rebosa y pasa, por la misma expresión que el versículo 40, aunque son cada una de las 3 veces que se usa la expresión hebrea en estos 3 versos. Los traductores tradujeron un poco diferente, pero sigue siendo expresión idéntica. Así que pasará por Judá, se desbordará y pasará, llegará hasta el cuello. Y al extender sus alas llegará a la tierra. Emmanuel, así que para que yo afirme que estos 3 versos son 3 testigos de la misma verdad, se requiere al menos un testimonio de 2 o 3 testigos. El primer testimonio es la expresión rebosar y pasar. Es la misma expresión hebrea en Daniel 11, verso 40, Isaías 8:8 y en Daniel 11, verso 10. Y en Daniel 11:40 esa expresión es la primera, pero lo dice un poco diferente, que rebosará y pasará. En el versículo 10 de Daniel dice pasa, y el versículo 8 de Isaías 8 dice rebosará y pasará.
Ese es un testimonio de que estos 3 versos deben estar alineados entre sí. Un segundo testigo es que en cada uno de los casos, el rey del norte está atacando al rey del sur. En Isaías 8:8, Sennacherib, un rey asirio que es el rey del norte, en esta historia profética está atacando a Judá, Jerusalén, la capital de Judá, la ciudad de Jerusalén, y Judá es el rey del sur, es el rey del sur de Israel. Así que vemos a un rey del norte atacando a un rey del sur. En el versículo 10 de Daniel 11, vemos al rey del norte, Antíoco Magnus, atacando a Egipto, el rey del sur. Y en el verso 40 de Daniel, vemos al rey del norte que está atacando al rey del sur. Ese es un segundo testigo de los testigos que establece que estos 3 versos deben aplicarse línea sobre línea. Y 2 de los versos identifican algo que es importante tener en cuenta, que cuando Antíoco Magno en el verso 10 viene contra Egipto, él sube incluso hasta su fortaleza. Y la fortaleza es la capital. Y cuando Sennacherib viene contra Jerusalén en Isaías 8:8, sube hasta la cabeza. Y en la profecía de Isaías 8:8, la profecía de Isaías 8 comienza en el capítulo 7, y en el capítulo 7 usted ha definido cuál es la cabeza. Usted define cuál es la cabeza en la profecía. Y en el capítulo 7, ¿cuál es la profecía? El mismo pasaje profético que dice que Isaías 8 de Isaías, porque la cabeza de Siria es Damasco, la cabeza del reino de Siria es la ciudad capital Damasco, y la cabeza de Damasco, la cabeza de la ciudad capital de Siria es su rey, Rezín. Y luego repite y da un segundo testimonio de esta verdad en el versículo 9 y dice que la cabeza de Efraín es el rey del norte, el reino del norte es Samaria, su capital, y la cabeza de Samaria, la capital de la ciudad del reino del norte, es el hijo de Remalías, el rey. Así que en el capítulo 8 de Isaías, cuando Sennacherib, el rey del norte, llega hasta el cuello, subió a Jerusalén y no fue más lejos, porque Jerusalén es la capital de Judá, es la cabeza, es el rey. Y la historia ya sabes que él subió y luego de una noche su ejército fue aniquilado. Él nunca invadió Jerusalén, él simplemente subió hasta el cuello. Entonces Isaías 8:8 tiene un testigo en esta línea de que él simplemente llega a la capital de la ciudad, a la ciudad capital, y en el verso 10 de Daniel 11 es otra línea que está representada como el rey del norte desbordando y pasando, llega hasta su fortaleza, y su fortaleza es la capital, es la cabeza, es Egipto, y por lo tanto, aunque no se identifica específicamente en el versículo 40 de Daniel 11, cuando el poder papal, el rey del norte, forma una alianza, el Papa Juan Pablo II con Ronald Reagan, representado por barcos, carros y gentes de a caballo, y en el versículo 40, y arrasan a la Unión Soviética, lo que dejan es la fortaleza, suben hasta el cuello, suben hasta la cabeza, y la cabeza de la Unión Soviética era Rusia, y dejaron a Rusia. Así que, comentando en el verso 10, quiero decir que probablemente sea difícil entender esto aquí las primeras veces que lo leemos, pero yo sostengo que este es el comienzo de la visión final de Daniel, que ilustra el final de la visión final de Daniel, y el final de la visión de Daniel se abre en 1989, el tiempo del fin, y Jesús siempre ilustra el fin con el comienzo.
Y lo que empezó en 1989 fue el movimiento del tercer ángel. El movimiento de los Milleritas fue el movimiento del primer y segundo ángel, mensaje que empezó en 1798. El movimiento del tercer ángel llegó en 1989 y termina al menos en un nivel cuando el Señor ha traído una señal final de los 144,000. Termina en la ley dominical, aunque todavía hay una obra que hace el tercer ángel al llamar a los dioses de sus hijos fuera de Babilonia, pero el punto que quiero que veas aquí es que Jesús siempre ilustra el fin con el principio, y en 1989 abrió los últimos 6 versos de Daniel 11, y a medida que te acercas a la próxima venida de la ley dominical, cuando Él está sellando a los 144,000 una vez más nuevamente, va a revelar la verdad de los últimos 6 versos de Daniel 11, porque Él siempre ilustra el fin desde el principio, y el mensaje que comenzó este periodo profético es el mensaje que viene nuevamente al final, y el mensaje que viene al final es el mensaje del fin de Daniel 11, de Daniel capítulo 11, que representa los últimos 6 versos, y ese mensaje sale a la luz al comienzo de Daniel 11 en los primeros 15 versos. Jesús ilustra el final desde el principio. Daniel 11 es el comienzo, y el principio en 1989 se refiere a abrir el sello al final del movimiento del tercer ángel, por lo que en nuestra historia habrá un abrir el sello de Daniel 11, 40 al 45, y sostengo que ese abrir de ese sello está representado en los versos 10 al 15 de Daniel 11, porque eso es, como dijo Carl Bernstein, la historia oculta de nuestro tiempo, y es la historia del Papa Juan Pablo II, su santidad, quien tipifica a todos los anticristos católicos que están tipificados por todos los Antíocos del Imperio Seleucano. Y cuando llegas a los versos 10 al 15 de Daniel 11, usted está en una de las más profundos proféticos testimonios de la palabra de Dios, porque esto es donde donde están las ruedas dentro de las ruedas, que a primera vista parecen confusión, pero que si las quieres ver y las quieres estudiar diligentemente como estudiante de profecía, estos son los versos que revelan esa historia oculta de los versículos 40, y te permite pasar esta prueba final, y esa prueba final es la llegada de los 144,000, cuando el mensaje del pacto viene cuando el mensajero del pacto viene repentinamente a su templo. Fue ilustrada en el primer libro de Daniel, en la prueba final, cuando es llevado ante el rey Nabucodonosor, el rey del norte, y fue probado y se encontró que era 10 veces mayor que todos los sabios de Babilonia. Ese proceso de prueba en el que estamos ahora es una prueba profética que exige que entendamos correctamente los últimos 5 versos, de los versos 10 al 15 de Daniel 11, porque son la historia oculta del versículo 40. Si puedes ver las conexiones aquí, incluso si puedes recordarlas todas, la primera vez podrás ver cómo están entretejidas, lo que debería inspirarte a hacer esta historia como tuya, para que puedas comenzar a ver las implicaciones de lo que se está revelando antes del primer chasco de julio 18, 2020. Este movimiento en 2014 fue infiltrado por embajadores de Satanás con su agenda homosexual, y se abrieron camino en este movimiento porque los identificados, la batalla de Iso fue batalla que tuvo lugar en esta historia que está representada en Daniel 11, 5
Daniel 11, 5 al 15, pero esta batalla de Isos nunca se menciona en la palabra de Dios. Ellos seleccionaron una historia que estaba en esa historia y construyeron su modelo profético sobre una historia que eligieron, no una historia que el Espíritu Santo había identificado. No lo hicieron porque estuvieron equivocados, sino porque eran embajadores de Satanás, y lo hicieron así porque Satanás estaba haciendo todo lo que podía para socavar nuestra capacidad de comunicar claramente. Entienda estos versos que son representando el periodo final de los 144,000 que trajeron en las historias para confundir el testimonio de las Escrituras, y por supuesto que llevaron a un estado que permitió que esta falsa proclamación de Nashville saliera adelante, la primera decepción. Y luego, en julio del 2023, el Señor comienza a despertar a su pueblo y a llevarlo a este proceso de tamizado final. Y al hacerlo así, como lo hizo en 1989, está ahora abriendo el versículo 4 de Daniel 11 una vez más. Pero en medio de esta apertura ha traído una controversia que empieza en la historia milerita. La historia milerita siendo el símbolo que establece la visión, Estados Unidos o Roma. Los pioneros entendieron que era Roma y la incluyeron en la cuarta sagrada de la inspiración de estos verdades fundamentales que deben ser guardadas. Sin embargo, hay quienes han adoptado un enfoque pluralista de la verdad y han determinado que pueden aplicarla de esta manera si así lo deciden, y hay una confusión que una vez más se está trayendo a este mismo pasaje de Daniel 11. Eso fue traído por los embajadores los embajadores que trajeron esta agenda despierta al movimiento. El hecho de que estos versos hayan sido el punto especial de ataque aquí al final debería decirle a cualquiera que se tome en serio estar entre los 144,000 que deben entender esta historia correctamente, y no pueden simplemente permitirse estar intelectualmente satisfechos, dejando que aquellos que entienden un poco estos versos clamen a sus oídos contándoles algo sobre ellos. Tienen que convertirla en suya, ¿verdad? Tienen que entender estas verdades individualmente. Yo no sé, lo dejé en la cita de Urias Smith, aquí la página 253, pero voy a comenzar en medio. Su hermano más capaz, Antíoco, fue proclamado rey, tomando cargo del ejército, retomó Seleuco, recuperó Siria y algunos lugares, y otros por la fuerza de las armas recupera lo que es el reino anterior perdido, y cuando ambos tratos de paz, pero se prepararon para la guerra. Antíoco regresó y venció en la batalla al rey egipcio. Aquí hay uno que ciertamente debería pasar y entrar. Este es el comienzo de la cuarta guerra siria. Los versículos 11 y 12 es una batalla dentro de la cuarta guerra siria. El verso del 11 dice: y el rey del sur se moverá y saldrá y peleará incluso con el rey del norte y llevará una gran multitud que será entregada en sus manos. Filipo sucedió a su padre en el reino y avanzó a la corona no mucho después de Antíoco Magno sucediera a su hermano en el gobierno de Siria. Era un príncipe muy lujurioso y vicioso, pero estaba durante mucho tiempo despertando la perspectiva de una invasión de Egipto por parte de Antíoco. De hecho, se conmovió
por las pérdidas y el peligro lo amenazaba, salió de Egipto con un ejército numeroso para controlar el progreso del rey sirio, y el rey del norte también debería presentar una gran multitud. El ejército de Antíoco, según ascendía en esta ocasión a 62,000, 6,000 caballos y 102 elefantes. En la batalla, Antíoco fue derrotado y su ejército, según la profecía, fue entregado en manos del rey del sur. 10,000 infantes y 3,000 caballos fueron asesinados y más de 4,000 hombres fueron hechos prisioneros, mientras que del ejército solo murieron 700 caballos y aproximadamente el doble de infantería. Aplicó esto al comienzo de la guerra de Ucrania en el 2014, y yo estoy diciendo que cuando en 1989 el papado del rey del norte con su ejército proxy, los Estados Unidos, representado por carros y jinetes, arrasó a la Unión Soviética y solo se acercó a Rusia, diciendo que Rusia es ahora la potencia que va a buscar recuperar su área geográfica que perdió, y ese trabajo está representado en la guerra de la frontera. Tanto Rafia como Ucrania significan fronteras, y en el 2014 esa guerra comenzó. Esa batalla todavía continúa mientras hablamos. La batalla de Panio, 200 años antes de Cristo, y Panio también es esa área de Filipo, es la próxima batalla. Y son los versos 13 al 15, y Uriah Smith dice esto, el versículo 13, porque el rey del norte regresará y presentará una multitud mayor que la anterior, y ciertamente vendrá después de ciertos años con un gran ejército y muchas riquezas. Antíoco Magnus ahora va a tomar represalias contra su derrota, que está en manos del rey de Egipto. Los eventos predichos en este versículo ocurrieron después de ciertos años. La paz concluida entre Filipo y Antíoco duró 14 años. Mientras tanto, murió la intemperancia y el libertinaje, y fue sucedido por su hijo Epis, un niño que entonces tenía 4 a 5 años. Durante el tiempo, habiendo reprimido las rebeliones, sufriendo y reducido y colonizado las partes orientales en su obediencia, esta batalla los jóvenes al trono de Egipto. Vamos a continuar identificando que Antíoco forma una confederación con Felipe de Macedonia y determinan que se enfrentarían al rey del sur, Egipto, este rey infante, y van a dividir su territorio entre ellos. Pero en esa misma historia, el mismo año de la batalla de Panio, los turbulentos de tu pueblo se van a insertar en la historia, y Uriah Smith cita el versículo 14 y dice, entonces en aquellos tiempos, en esta lucha entre la alianza de Antíoco y Felipe de Macedonia contra Ptolomeo, el rey infante de Egipcio, en esos tiempos muchos se levantarán contra el rey del sur, y también los hombres turbulentos de tu pueblo se exaltarán para establecer la visión, pero caerán. Y no fue el único que se levantó contra el infante. El rey del sur, el primer minuto al tener posesión disoluto y orgulloso en el ejercicio de su poder, que las provincias que antes estaban sujetas a Egipto se rebelaron. El propio Egipto fue perturbado, y los alejandrinos que se levantaban contra Agar hicieron alianza y ejecutaron al mismo rey de Macedonia, Antíoco, para dividir los dominios de Ptolomeo entre ellos, tomar partes que estaban más cercanas y tomar las partes que estaban más cercanas contra el rey del sur para cumplir la profecía y el evento mismo, más allá de toda duda, que la profecía ahora pretendía. Él va a entrar en el nuevo poder que se introduce en el versículo 14. Pero lo que estoy diciendo es que Antíoco Magnus en el versículo 14 está tipificando la obra del papado en los Estados Unidos al arrasar la Unión Soviética en 1989. Ese verso 9 y 10 y la guerra, versos 11 y 12 es la guerra ucraniana, y el hecho de que Rusia va a prevalecer en esa guerra sobre
sobre el ejército apoderado del papado, que son los ucranianos que están asociados con el nazismo y financiados. El otro poder son los Estados Unidos. Dice que en el verso 13 al 15 esta batalla de Panion está siendo llevada a cabo por el mismo Antíoco Magnus, que está en el verso 11 y 12, y en el verso 10, Antíoco Magnus, en el verso 10 hasta el 15, al comienzo de la Cuarta Guerra Siria, y la batalla de Rafia y la batalla de Panion, es el poder proxy del papado. Son los Estados Unidos. Y Antíoco, el símbolo de Antíoco es el símbolo del anticristo. Representa el poder papal en un nivel, pero el poder papal nunca ha destacado, nunca se ha destacado en batallas militares. Él siempre ha tenido un rey para hacer su trabajo sucio, y el rey apoderado en la historia de Daniel 11, versículo 40 en adelante, el poder proxy o subsidiado para hacer el trabajo sucio son los Estados Unidos. Los versículos 10, 11 y 12, 13 y 15 son los Estados Unidos, pero los Estados Unidos en la línea de profecía que se representa en los versos 13 al 15 han sido tipificados por Antíoco, y uno de los Antíocos fue Antíoco Epifanes, y en la historia milerita, en la controversia de su historia, fue que los protestantes estaban identificando a Antíoco como el que establecía la visión, y por lo tanto cuando llevaron esa controversia al fin del mundo, los protestantes estaban identificando que los Estados Unidos como el poder que establecía la visión, y los mileritas decían que no, porque es un nuevo poder, y Antíoco Magnus ha sido el tema de esos versículos desde el versículo 10 hasta el verso 15. Entonces, cuando el versículo 15 habla de los turbulentos de tu pueblo, debe ser un poder diferente al de Antíoco o a los Epifanes que los protestantes señalaron. Pero este Antíoco de los versículos 10 al 15 es el ejército proxy, que son los Estados Unidos. Identificar a los hombres turbulentos de tu pueblo es lograr la misma identificación que estaban haciendo los protestantes en oposición a la verdad fundamental que está en el gráfico de 1843. La hermana White y Uriah Smith introduce los turbulentos de tu pueblo. Dice que el obispo Newton, Uriah Smith cita a un historiador llamado obispo Newton. ¿Por qué el obispo Newton está quitando la frase del versículo 14, los turbulentos de tu pueblo, y llamándolo como los quebrantadores de tu pueblo? Es porque si tomas la palabra turbulentos en hebreo y la llevas a su significado fundamental, es quebrantador. Y los quebrantadores de tu pueblo en las escrituras fue Roma pagana. Y a lo largo de las escrituras, que Roma pagana son los quebrantadores de tu pueblo. Mire Daniel capítulo 7. Y esta fue la razón que el obispo Newton interpretó a los turbulentos de tu pueblo como quebrantadores del pueblo de Dios. Y fue tan acertado que es por eso que Uriah Smith cita a Newton, porque se entendía que allí había un poder en la profecía bíblica que iba a quebrantar al pueblo de Dios, y la palabra quebrantar es la raíz de la palabra ladrón. Y en el versículo 7 de Daniel 7 dice esto: vi las visiones nocturnas, y he aquí una cuarta bestia, y la cuarta bestia en el libro de Daniel es Roma pagana, terrible y fuerte sobremanera, tenía grandes dientes de hierro, devoraba y desmenuzaba las obras con los pies. El mismo poder del verso 19 de Daniel 7. Entonces habría
sumamente terribles, cuyos dientes eran de hierro y sus uñas de bronce, que devoraban, rompen en pedazos y pisotean el resto con sus pies. Y en el versículo 23 así dijo Gabriel, dijo que la cuarta bestia era un cuarto reino en la tierra que devorará toda la tierra y la hollará y la destrozará. Los pioneros entendieron que los turbulentos de tu pueblo eran Roma pagana, y ellos también entendieron que la palabra turbulentos de tu pueblo es quebrantadores, y los quebrantadores del pueblo de Dios en las escrituras era Roma pagana, y por lo tanto argumentaban que el nuevo poder que se introdujo en la batalla de Panio, que fue en el 200 antes de Cristo, y que los historiadores confirman que en el 200 antes de Cristo la Roma pagana se inmiscuyó en la historia que se estaba desarrollando. Roma pagana son los quebrantadores de tu pueblo, y quienes sean los destructores de tu pueblo son los turbulentos de su pueblo, que se exaltan, que caen y establecen la visión. Uriah Smith dice que el nuevo poder introducido, los turbulentos de tu pueblo, literalmente el obispo de Newton, los destructores de tu pueblo, un pueblo allá lejos en las riberas del Tíbet, con proyectos ambiciosos, oscuros, pequeño y débil al principio, creció con maravillosa rapidez, con fuerza y vigor, extendió cautelosamente aquí y allá para probar su vigor hasta que se levantó audazmente y sembró con mano invencible el timón de los asuntos. De ahora en adelante, el nombre de Roma figura en la página histórica a las edades para controlar asuntos del mundo y ejercer poder e influencia en las naciones, incluso hasta el fin de los tiempos. Roma habló en el año 200 antes de Cristo, y la razón por la que habló es que Roma estaba creciendo y que Roma dependía de Egipto para suministrarle granos para alimentar a sus ciudadanos y su ejército, y prohibían a Antíoco Magno y a Filipo de Macedonia aniquilar Egipto porque no querían que se rompiera su suministro de trigo, por lo que intercedieron y se convirtieron en protectores del niño Egipto. El rey de Roma habló en Siria y Macedonia. Pronto descubrió que se avecinaba el cambio. Sobre el aspecto de su sueño, los romanos interfirieron a favor del joven rey de Egipto y decidieron que debía ser protegido de la ruina ideada por Antíoco y Felipe. Esto fue en el año 200 antes de Cristo y fue una de las primeras interferencias importantes de Roma en los asuntos de Siria y Egipto. Ahora, Uriah Smith cita y habla sobre el trabajo de Antíoco y Felipe, y últimamente Antíoco y Felipe van a derrotar a Egipto, pero no lo van a establecer porque Roma está a punto de tomar el control del mundo. Uriah Smith en el próximo párrafo continúa su comentario en el verso 14 para establecer la visión, siendo los romanos más prominentes que cualquier otro pueblo. El tema de la profecía de Daniel, debemos entender que siendo los romanos más prominentes que cualquier otro pueblo, el tema de Daniel, de la profecía de Daniel, los romanos fueron sus primeros, así que aquí se referencia de estos asuntos como el establecimiento o demostración de la verdad de la visión que predijo la existencia de tal poder, pero que caerán. Algunos se referían a los mencionados en la primera parte de este verso contra el rey del sur, otros turbulentos de Daniel, los romanos. Es cierto que en cualquier caso, si se hace referencia a aquellos que combinan contra Ptolomeo, cayeron rápidamente, y se aplica a los romanos, la profecía simplemente espera con ansias desbordar. Voy a ir al verso 16. Y él tiene Uriah Smith en lo que está en su pantalla ahora, la conclusión de la página 258. 58 está hablando de Antíoco Magno prevaleciendo en la batalla de Panio. Y luego en el versículo 16 dice, pero el que viene contra él, contra Antíoco Magno, contra el reino seleucida,
Fue Roma que viene contra el reino seleucida según su propia voluntad, y nadie puede resistir a él, y estará en la tierra gloriosa, por lo cual su mano será consumida. Aunque Egipto no pudo resistir a Antíoco, el rey del norte, Antíoco no pudo resistir ante los romanos que ahora venían contra él. Ningún reino pudo resistir por mucho tiempo este poder en ascenso. Siria fue conquistada y agregada al imperio romano cuando Pompeyo en el año 65 a.C. privó a Antíoco de sus posesiones y lo redujo a provincia romana. En la Tierra Santa consumió la Tierra Santa al pueblo de Dios, los judíos, por una alianza en el año 162 a.C. Ocupa el calendario profético. Sin embargo, no adquirió jurisdicción sobre Judea por conquista real hasta el año 63 a.C. y luego, de la siguiente manera, en el versículo 16, la Roma pagana está conquistando el reino. El reino Seleuco. Allí fue iniciado por Seleuco Nicopator, a quien tuvo de 26 a 30 de Antíocos, reyes llamados Antíocos, que tipifican al anticristo, y tomaron ese nombre no para honrar a Seleuco, el primer rey del primer, sino para honrar a su padre, que estaba estrechamente relacionado con Alejandro Magno y cuyo nombre era Antíoco. Y en el verso 15, Roma pagana, en el verso 16, la Roma pagana conquistó el reino seleucida en el año 65 a.C. y luego se encuentra en la tierra gloriosa. Y el verso 16 y el versículo 41 de Daniel 11 es el único lugar que Daniel usa la expresión tierra gloriosa. Y en el verso 41 de Daniel 11, el rey del norte extiende su mano para conquistar la tierra gloriosa, y muchos escaparán de su mano, muchos serán derribados y algunos entonces escaparán de su mano, incluso Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. El verso 16, cuando la Roma pagana conquista la tierra gloriosa, la pequeña tierra gloriosa, que está ilustrando mientras cuando Roma espiritual en el fin del mundo conquista la tierra gloriosa espiritual, que son los Estados Unidos. Los Estados Unidos son derribados en la ley dominical. Los Estados Unidos caen una vez. Roma, que es Babilonia, cae 3 veces. Babilonia cayó en el tiempo de Nimrod. Babilonia cayó en la historia de Nabucodonosor y de Belsasar, y el mensaje de Babilonia ha caído, identifica la tercera y última caída, que está ilustrada en Apocalipsis 17 y 18, cuando los 10 reyes queman la Babilonia moderna y se comen su carne. Quien quiera que sea la Roma moderna que llega a su fin sin ninguna ayuda, es el tema de la profecía bíblica y es el poder papal, y ha caído. Los Estados Unidos caen una vez, y cuando cae bajo la ley dominical y ya no es la tierra gloriosa, ya no hay nada de gloria en ella, su gloria ha pasado. Todas las características proféticas que están asociadas con los turbulentos de tu pueblo, estableciendo la visión, niega que pueda ser el poder subsidiado representado por Antíoco Magnus en el versículo 10 al 15. Tiene que ser otro poder, y el otro poder que fue en la historia que cumplió por primera vez esos versos fue la Roma pagana. Esa verdad se convirtió en una comprensión fundamental en el movimiento milerita. Déjenme ver si he cubierto todo lo que quiero cubrir antes de cerrar. Esto, bueno, hay mucho más que decir, pero
Sé que he dicho suficiente. He pasado por alto algunos otros. Los otros puntos fueron para mostrar que las características del Reino Unido ilustran claramente las características del reino papal en el 500, desde el 538 a 1798 y 1989 al mismo tiempo que están identificando el papel del poder militar que son los Estados Unidos, el poder papal en el que son el ejército del Papa en el fin del mundo. La historia cumplió esos versos, la historia de Siria y la Roma pagana es muy parecida a la historia. El lugar del cumplimiento de Daniel 11 se repite en el cumplimiento final de Daniel 11 y el final del cumplimiento de Daniel 11 en la relación con los últimos días y esa porción del libro de Daniel que se relaciona con los últimos días. En 1989 fueron los últimos 6 versículos de Daniel 11 y esos 6 versículos fueron abiertos para la historia. El verso 40, cuando se vio derrocada la alianza de la Unión Soviética por la alianza de Ronald Reagan y Juan Pablo II, el comienzo de ese movimiento en 1989, cuando llega el sellamiento de los 144,000, veremos una apertura de Daniel 11 y lo que se abre en Daniel 11, al final no es simplemente el verso 40 y continúa hasta el versículo 45, es la historia oculta del versículo 40 y la historia oculta del versículo 40 comenzó en 1989 con el colapso de la Unión Soviética y va a la ley dominical y en el verso 11:10 al verso 16 usted ha tipificado 1989 a la ley dominical. Por lo tanto, los versículos 10 al 15 de Daniel 11 representan la historia oculta del versículo 40 y en esa historia oculta lo está tipificando por la cuarta guerra siria que comenzó, que fue iniciada por Antíoco Magnus, seguida por la batalla de Rafia, seguida por la batalla de Panion. Y la batalla de Panion es la batalla de Cesarea de Filipo, porque cuando Jesús llevó a sus discípulos a Cesarea de Filipo, los estaba llevando a Panion, a pan de Cesarea de Filipo, simplemente el nombre de ese pueblo en el tiempo de Cristo. Hay mucho que se puede decir sobre Cesarea de Filipo y el mensaje que Cristo estaba revelando a sus discípulos en ese momento, y una de las cosas que dijo a los discípulos es que no se preocupen por decirle a nadie que yo soy el Mesías. Ya vamos en camino a la cruz. La gente que tuvo oportunidad de entender que yo era el Mesías, ese ya no es el tema. Están en Cesarea de Filipo. Les dijo que a nadie digan que yo soy el Mesías y comenzó a abrirles que iba a sufrir persecución y muerte en la cruz. Cesarea de Filipo es Panion. Y el Espíritu Santo ahora ha traído a su pueblo proféticamente a Panion, a una comprensión de los versos 13 al 15 de Daniel 11, que es la historia oculta del verso 40 desde 1989 hasta la ley dominical. Y está diciendo que cualquiera que no haya asumido la realidad de que el 11 de septiembre del 2001 estaba marcando la llegada del tercer ay y que el ángel poderoso de Apocalipsis 18 descendió en aquel tiempo e iluminó la tierra con su gloria. No se preocupen por convencerlos, porque el tema ahora ya no es que el tema es lo que solo es la cabeza, y lo que está justo delante es la cruz, y la cruz está tipificando la ley dominical. Una vez que Jesús lleva a sus discípulos a Cesarea de Filipo, una vez que trae a sus 144,000 a Panion y los lleva al lugar donde ahora va a abrir los eventos de la ley dominical. Pero Satanás está introduciendo la controversia final, porque la controversia inicial fue el versículo 14, el versículo en medio de los versículos 13 al 15, y esa controversia fue sobre los hombres turbulentos de tu pueblo, los Estados Unidos o es Roma. En el comienzo de esta historia, los hombres turbulentos de tu pueblo, Antíoco
o fue Roma, fue también la controversia al principio. Y Jesús ilustra el fin con el principio. Y como estudiantes de la profecía en los últimos días, primero y ante todo deben pararse sobre los cimientos, ante todo deben pararse sobre la autoridad del espíritu de profecía que identifica que el gráfico de 1843 fue dirigido por la mano del Señor y que no debe ser alterado. No debería decir primero el principal porque estoy poniendo prioridad en el énfasis de que no quiero lo que necesito, el acercamiento de la ley dominical en el verso 41, que es paralela con el verso 16, estamos zarandeando, es el zarandeo final de los 144,000 y la prueba en este momento es el pluralismo o si crees en la verdad absoluta. ¿Crees que existe una sola identificación verdadera para los pueblos turbulentos de tu pueblo? ¿Crees en los fundamentos del advenimiento como se representa en la tabla de Habacuc en 1843? ¿O eres pluralista y estás dispuesto a aceptar otras ideas de lo que representa este símbolo? Porque mientras te aferras a esa posición confusa, la plata dorada de los levitas va a ser separada del tamo y en el zarandeo final. Y así como los protestantes fueron pesados en la historia milerita, aquellos entre nosotros que no estamos dispuestos a permanecer en la verdad absoluta están a punto de ser vomitados de la boca del Señor. Y yo sé que esas personas a las que estoy dirigiendo esa advertencia hacia su respuesta es que alguien hable de tal manera que está manifestando una actitud no cristiana. Lo he leído en los últimos días y les estoy diciendo aquí que un cristiano es alguien que es semejante a Cristo y Cristo es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice, seguramente el Señor tu Dios no hará nada excepto que revele sus secretos a sus siervos los profetas. Y no es simplemente, y aquí no está simplemente revelando la secuencia de los eventos que se presentan en los versículos 13 al 15 y que retratan la historia oculta del versículo 40. También representa que ahora estamos en el zarandeo final de los 144,000 y estamos siendo probados como lo fue Daniel siendo probado por Nabucodonosor. Y es nuestro privilegio ser encontrados 10 veces más sabios que todos los magos y sabios de Babilonia. Si nos mantenemos firmes en la verdad absoluta y en los fundamentos del adventismo y en el respaldo de esos fundamentos como se representa en el espíritu de la profecía y es identificado y establecido en la Biblia. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por el sábado, pero estamos en tiempos serios y se están planteando problemas serios que están permitiendo que surjan controversias que tú has permitido. Permite que la herejía entre nosotros para obligar esto a que este tiempo de prueba seamos probados y terminar si estamos dispuestos en esto, si entendemos el mundo religioso, político, económico, militar. El periodo de prueba está a punto de terminar y si estamos dispuestos a verlo, podemos ver de acuerdo de que no harás nada excepto que antes reveles sus secretos a sus siervos los profetas. Y vemos que las viejas controversias surgen viejas controversias y es parte del proceso de purificación que has ordenado.
Y te pedimos mientras hacemos una pausa en este momento y regresamos y consideramos esta presentación con tu palabra, y te pedimos que nos des tu Santo Espíritu y discernimiento divino para que estemos mucho más cerca del cierre del tiempo de gracia, que en realidad estamos envueltos en un desacuerdo que tiene consecuencias de vida o muerte. Te lo pedimos por tu gracia y sabiduría mientras trabajamos en estas cosas, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.